Anfitrión, ahí le apareció. Por lo menos que yo, si se perdió lo que grabamos hasta acá, bueno, que quede grabado esta última parte, qué sé yo. No sé. Capaz que cuando termino, capaz que hace todo, o sea, porque como volví a ser yo el hospedador, por ahí no, o sea, no tenemos inconvenientes. Se nota que debe haber algún problema de internet, algo pasa. Ahí mandó un mensaje a un amigo que está trabajando en la cooperativa por el tema, como dijo una compañera, por el tema del anuncio de tormenta, que va a ser tormenta eléctrica. Están tratando de darle un poquito más de servicio a ciertos lugares, porque con la última se le quedaron un servidor menos. Claro, por eso. Por eso están dando mal en ciertas zonas. Y dan prioridad al centro por el tema de la municipalidad, casa de gobierno, esas cosas. Por eso, algo me parece que había pasado, porque no es común. Bueno, entonces vamos a hacer una cosa. Le vamos a meter... Estoy escuchando la clase, mira, está fuerte eso. ¿Qué? Muy bien, vamos a cerrar los micrófonos y les cuento que voy a meterle pata para que no se vuelva a cortar, porque vamos a apurarnos para que, justamente para que no se corte. Vamos a tratar de terminar cuanto antes para que no se vuelva a cortar y podamos grabar esto que falta. ¿Les parece? Sí, profe, sí. Porque es mejor que sea menos, pero que sea a que no sea nada, como yo digo. Muy bien. Les decía que la levofloxacina muchas veces se utiliza para enfermedades pulmonares, como puede ser la neumonía, cuando ya la amoxicilina por ejemplo, con ácido clavulánico ya no funciona, entonces con una levofloxacina de 500 o de 750 muchas veces anda muy bien. ¿Cuáles son las RAM? Cefaleas, alteraciones visuales, mareo, insomnio, y a veces puede haber alteraciones o rotura de tendones y ser más frecuentes en niños. Interacciones: disminuye la absorción de antiácidos. Esto es importante para que ustedes lo sepan, y además con antiarrítmicos desencadena arritmias. Junto con polivitamínicos reduce esa absorción hasta el 90%. Los macrólidos son los que puedo utilizar cuando soy alérgico a la amoxicilina o a la penicilina. Entonces, por ejemplo, acitromicina, claritromicina, son eritromicina, son de amplio espectro, sirven para los neumococos, micobacterias, micoplasmas, clamidias, la claritromicina para erradicar el Helicobacter pylori. O sea, puedo utilizar, cuando yo voy a erradicar el Helicobacter pylori, ¿se acuerdan cuando veíamos en antiulcerosos? Por ejemplo, un omeprazol, uno es omeprazol más amoxicilina. Si es alérgico, más claritromicina. Las RAM pueden ser náuseas, vómitos, dolor abdominal, diarrea. A veces puede dar hepatotoxicidad, fotosensibilidad, ototoxicidad, y aumentan los niveles de carbamazepina, teofilina, aumentando su toxicidad. O sea, acuérdense que la teofilina sobre todo, que tiene un rango muy estrecho, con este tipo de antibióticos puede hacer que todavía sea más estrecho el margen terapéutico. Vamos a hablar de las sulfamidas. Algunas son bacteriostáticas, otras son bactericidas, como la sulfacetamida, sulfadiazina, que son cremas, pomadas, sulfametoxazol más trimetoprima, que es el cotrimazol. Los usos son para amplio espectro, infecciones urinarias, esto se utiliza bastante. Toxoplasma, el cotrimazol para otitis, infecciones respiratorias por neumococos y Haemophilus.
Las RAM que pueden dar son cólicos renales, formación de cristales de sulfato en orina, alteraciones de la función renal, alcalinizar la orina para facilitar la eliminación. Así que bueno, las sulfamidas pueden dar hipersensibilidad, fiebre diferida, pueden dar una discrasia sanguínea. A mí, por ejemplo, las sulfamidas me han dado rash cutáneo, eso me pasó a mí. Así que interacciones pueden potenciar el efecto de los antidiabéticos orales y anticoagulantes. O sea, puede potenciar, por ejemplo, el efecto de una metformina o un anticoagulante oral. Muy bien. Después tenemos la doxicilina, la minoxidilina, la tetraciclina. Todas estas sirven para infecciones por riquecias, clamidias, brucelosis, carbunco, bronquitis crónica, para micoplasma. Las RAM son náuseas, vómitos, diarrea. Ven que todos estos antibióticos tienen unas cuantas RAM que son importantes, y las tetraciclinas sobre todo, que se han dejado usar bastante, eran famosas por las coloraciones en los dientes, que acá en La Pampa se pueden confundir con esos dientes veteados por las aguas, sobre todo en General Pico, en algunos pueblos de La Pampa, sur de Córdoba, por la cantidad de arsénico. Para el embarazo es categoría D, o sea, no hay que utilizarlos. Hepatotóxicos. Interacciones forman complejos insolubles con calcio, magnesio, hierro, aluminio, y disminuye su absorción con alimentos o medicamentos que lo contengan. Acá vamos a hablar de la vancomicina, que también les dije que se da para infecciones intrahospitalarias, son antibióticos que no son de uso corriente, para gram positivas, estreptococos, enterococos, endocarditis por estreptococos fecales, en fin, tienen varios usos, pero son usos muy específicos. Las RAM que pueden dar son náuseas, vómitos, ototoxicidad, anafilaxia, sobreinfecciones, o sea, que se infecte con otras cosas, y neurotoxicidad, etc. Dan interacciones con anestésicos, que ha producido eritemas y reacciones histaminoides y anafilactoides. El uso concomitante con otros medicamentos que pueden producir efectos neurotóxicos o nefrotóxicos, por ejemplo, con anfotericina B, con aminoglucósidos, con bacitracina, con polimixina B, con colistina y cisplatino. Requiere el seguimiento cuidadoso del paciente. O sea, la vancomicina se da con el paciente internado, o sea, con el paciente que uno lo pueda estar evaluando permanentemente. Estos no son antibióticos para utilizar en el hogar. Bueno, estos son los mecanismos principales de resistencia que se puede dar. Tenemos la producción de enzimas que sean capaces de inactivar al quimioterápico, como la fabricación de las beta-lactamasas. Por eso hemos hecho hincapié, por ejemplo, que si damos una amoxicilina y esa amoxicilina queda, la bacteria crea beta-lactamasas, entonces, ¿qué pasa? La amoxicilina no va a funcionar y tengo que agregarle, por ejemplo, un ácido clavulánico. Entonces, el otro problema que puede suceder es la alteración del lugar de unión de ese quimioterápico, como sucede con los aminoglucósidos, los macrólidos y los beta-lactámicos. Disminución de la capacidad de captación del fármaco por el microorganismo, como ocurre con las tetraciclinas, y alteración de las vías enzimáticas sensibles a los antimicrobianos, como se observan frente a las sulfamidas. Bueno, vamos a parar acá y vamos a dejar antifúngicos y antivirales para la próxima, porque vamos muy bien. Y realmente tengo miedo que esto se vuelva a cortar como pasó y que nos quedemos en banda. Se corta muchísimo, dice acá.
¿O se me escucha? ¿O se le corta a David? Es y por la luz? zona, Norberto, es por Se zona. escucha bien, Te profe. lo he dicho al principio. Bien. Se escucha bien. Bueno, Para mí no entonces, se escucha bien. vamos a dejar acá, por el tema de que veo que se está levantando viento y me parece que va a volver a fallar esto y tengo miedo que no se grabe absolutamente nada de todo esto. Es más, ya se van a enterar si se grabó para cuando lo vean subido hoy, si se grabó, bárbaro. Ojalá, para que los que no pudieron ver la clase que la puedan escuchar. Así que bueno, les deseo muy buen fin de semana. Traten de hacer el práctico ahora, o bueno, el que tiene que trabajar, déjenlo para la noche. Y bueno, vamos bastante bien, vamos adelantados con el temario. Hoy tendríamos que estar dando, para que ustedes sepan, dolor, y ya nos adelantamos un tema completo, así que vamos a poder dar toda la temática de la cursada y creo que nos va a sobrar para hacer un repaso para el final. Así que bueno, ¿se entendió todo? O por lo menos traté, lo último corrí bastante para poder, para que sea, no sé, no dejarlos con nada colgado. Sí, lo último, hay que hacer una releída a la parte teórica y queda. Entre lo que Seguro. dijiste vos, dijo Patricia, y una pequeña leída, va quedando. Es Yo creo complejo que porque sí. es mucho y son todas cosas muy nuevas y los fármacos, los que nos matan son los nombres. Sí, matan. Eso es lo que Yo les sí. puedo dar un consejo. Siempre de todos los grupos, busquen el más conocido y el que más se usa. Porque si en un examen final están hablando, nadie les va a preguntar el último nombrecito, el más complicado, ¿no? Es fundamental que sepan los más importantes y también que sepan cómo se usan, para qué se usan, en qué momento se toman, todo eso es y las reacciones adversas. Así que bueno, los voy a dejar antes que se me corte de vuelta y... Norberto, Sí. buen fin de felices fiestas. Gracias, felices Pascuas para todos los que festejan, porque también en este momento también son las Pascuas judías, creo, o están por empezar, así que lo mejor para estas fiestas. Este fin de semana son las Pascuas judías. Exacto, por eso. Así que bueno, felices Pascuas para todos entonces. Gracias, profe. Buen fin de. Nos vemos, que sigan bien. Chao, nos vemos. Chao, chao.